Hola a todos, soy Bella y hoy quiero contarles algo que me pasó hace no mucho tiempo. Una experiencia que empezó en mi cocina, con un delantal puesto, mucho entusiasmo y absolutamente ninguna idea de lo que estaba haciendo. ¿Alguna vez han intentado cocinar algo completamente nuevo, algo que nunca antes habían preparado? Si la respuesta es sí, entonces creo que van a entender muy bien lo que les voy a contar hoy. Todo comenzó una tarde de sábado. Afuera hacía frío, el cielo estaba gris, y yo estaba en casa sin nada especial que hacer. Encendí mi teléfono y empecé a ver videos de comida, como hago siempre cuando tengo tiempo libre. Y de repente, ahí estaba, una receta de tortilla española. Sí, esa tortilla tan famosa, esa que lleva huevos y papas, y que parece tan simple cuando la ves preparada en pantalla. La persona en el video la hacía con tanta facilidad que yo pensé, yo también puedo hacer eso, no puede ser tan difícil. Fue exactamente en ese momento cuando cometí mi primer error, confiar demasiado en mi propia confianza. Me levanté del sofá llena de energía, fui a la cocina y empecé a buscar los ingredientes. La receta pedía papas, huevos, cebolla, aceite de oliva y sal. Eso era todo. Nada complicado, ¿verdad? Abrí el refrigerador. Tenía huevos. Abrí el cajón de las verduras. Tenía papas y una cebolla. Busqué el aceite de oliva en la alacena. Estaba ahí. Perfecto. Todo listo. Me puse el delantal, lavé mis manos y me sentí como una chef profesional. Lo primero que tenía que hacer era pelar y cortar las papas. La receta decía cortarlas en rodajas finas, casi transparentes. Tomé el cuchillo, tomé la primera papa y empecé a cortar. Mis rodajas no eran finas, eran gruesas, irregulares, completamente diferentes entre sí. Algunas parecían cuadrados, otras parecían triángulos. Miré mis papas cortadas sobre la tabla y suspiré. Está bien, me dije a mí misma. El sabor va a ser el mismo, ¿no? Me convencí de que sí. Luego vino el aceite. La receta decía usar suficiente aceite para cubrir bien las papas en la sartén. Tomé la sartén más grande que tenía, eché aceite y lo calenté. Cuando puse las papas adentro, el aceite empezó a hacer un ruido increíble. Un ruido fuerte, agitado, casi como si me estuviera regañando. Bajé un poco el fuego, nerviosamente, y empecé a revolver las papas con una cuchara de madera. Olía bien, eso sí. El olor del aceite con las papas llenó toda mi cocina, y por un momento me sentí muy bien conmigo misma. Mientras las papas se cocinaban, pelé y corté la cebolla. Y aquí quiero hacer una pausa, porque si alguna vez han cortado una cebolla, saben perfectamente lo que viene después. Los ojos, el llanto, esas lágrimas que no tienen nada que ver con tristeza, pero que igual se ven ridículas. Estaba llorando sobre la tabla de cortar, con el delantal puesto y pensé, esto es la cocina. Esto es lo que hacen los cocineros todos los días. Tuve un nuevo respeto por las personas que cocinan profesionalmente. Un respeto enorme. ¿A ustedes les pasa lo mismo con las cebollas? ¿O tienen algún truco especial para no llorar? Si lo tienen, por favor, déjenlo en los comentarios. De verdad lo necesito saber. Agregué la cebolla a la sartén con las papas y el olor cambió completamente. Se volvió más dulce, más profundo, más rico. Empecé a pensar que quizás sí iba a salir bien todo. Quizás mi tortilla iba a ser perfecta. Quizás tenía un talento escondido para la cocina española que simplemente nunca había descubierto. Mezclé los huevos en un tazón grande. La receta decía 6 huevos para el tamaño de tortilla que yo quería hacer. Los batí con un tenedor, les agregué sal y los dejé listos. Cuando las papas y la cebolla estuvieron listas, con un color dorado y suave, las saqué del aceite con cuidado y las agregué al tazón con los huevos. Mezclé todo junto y lo dejé reposar por unos minutos, tal como decía la receta.
esa mezcla se veía bien. Se veía realmente bien. Mi confianza volvió a subir. Limpié un poco la sartén, eché un poco más de aceite y cuando estuvo caliente, vertí toda la mezcla adentro. El sonido volvió, ese ruido satisfactorio del huevo entrando en contacto con el aceite caliente. Bajé el fuego a medio, puse una tapa encima y esperé. Miraba la tortilla a través de la tapa de vidrio como si fuera algo mágico que estaba sucediendo frente a mis ojos. Y en cierta forma lo era. Pasaron unos minutos. El borde de la tortilla empezó a verse cocinado, firme, con un color ligeramente dorado. Llegó el momento más difícil de toda la receta: dar vuelta a la tortilla. En el video, la persona tomaba un plato grande, lo ponía encima de la sartén y con un movimiento rápido y seguro giraba todo. La tortilla caía perfectamente sobre el plato y luego la deslizaba de nuevo a la sartén para cocinar el otro lado. Simple, elegante, perfecto. Yo tomé el plato. Lo puse encima de la sartén. Respiré profundo. Me dije: tú puedes, Bella. Es solo un movimiento, rápido y seguro. Conté hasta 3 en silencio. Y giré. Lo que pasó después fue complicado. La tortilla no cayó limpiamente sobre el plato. Cayó un poco torcida, un poco rota por un lado, con parte del huevo todavía líquido escapando hacia los bordes. Hice lo que pude para reacomodarla, la deslicé de vuelta a la sartén y cubrí el desastre lo mejor que pude. Respiré de nuevo, dije: está bien, está perfectamente bien. Cocinó el otro lado por unos minutos más y cuando finalmente la puse sobre el plato, no se veía perfecta. Era un poco irregular, un poco gruesa de un lado y más delgada del otro, con ese pequeño defecto donde se había roto. Pero era mía. La había hecho yo. La corté con un cuchillo, serví un trozo en un plato pequeño y la probé. Era deliciosa, de verdad. El sabor de las papas suaves, la cebolla dulce, el huevo esponjoso, todo junto con ese toque de sal, era exactamente como debía saber. No perfecta en forma, pero perfecta en sabor. Me senté en mi mesa, sola con mi tortilla imperfecta, y me sentí genuinamente orgullosa. Hay algo muy especial en comer algo que tú misma hiciste con tus propias manos, aunque el resultado no sea exactamente lo que esperabas. Esa tarde aprendí varias cosas importantes. Aprendí que seguir una receta es más difícil de lo que parece cuando la ves en un video. Aprendí que la paciencia en la cocina es absolutamente fundamental, quizás más que el talento. Aprendí que equivocarse es parte del proceso y que los errores en la cocina casi nunca son tan graves como parecen en el momento. Y aprendí que la tortilla española es una de las cosas más ricas que he probado en mi vida y que voy a seguir practicando hasta que mi técnica sea perfecta. Si nunca han cocinado una receta española o cualquier receta de un país diferente al suyo, los invito a intentarlo. No importa si el resultado no queda perfecto la primera vez. Lo importante es el proceso, la experiencia y lo que aprenden en el camino. La cocina es un idioma que todos podemos aprender, poco a poco, error por error, plato por plato. ¿Y ustedes? ¿Han intentado cocinar algo completamente nuevo alguna vez? ¿Les salió bien a la primera o fue un pequeño desastre como el mío? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Ese espacio es de todos, y cada historia que comparten hace que esta comunidad sea más especial. Si están aprendiendo español y sienten que estas historias les ayudan a practicar y a entender mejor el idioma, me haría muy feliz que se suscribieran al canal. Así no se pierden ningún episodio nuevo. Y si esta historia les gustó, un me gusta siempre es muy bienvenido. Esas pequeñas cosas ayudan mucho más de lo que piensan. Buenas noches a todos. Espero que su próxima aventura en la cocina sea tan memorable como la mía. Yo voy a seguir practicando mi tortilla española hasta que quede perfecta.
Y cuando eso pase, prometo contarles cómo me fue. Hasta la próxima, con mucho cariño. Soy Bella y esto fue Wow Spoken Spanish.